la defensa según la posición del imputado frente al hecho. El imputado puede asumir diferentes posiciones frente al hecho que se atribuye. Esto se lo voy a contar yo un poco. Hay tres defensas activas que podemos tomar ante un hecho, ante una investigación. Jerónimo va. Tenemos una defensa activa, una defensa pasiva. Podemos tener tres posiciones. Una es inocente, no cometió el hecho, es la inocencia pura, vamos por la inocencia. Otra postura que podemos tener es, lo hizo, pero cometió el hecho que están investigando, pero lo hizo bajo una causa de justificación, lo hizo por una posición atenuada por un estado de vulnerabilidad o cualquiera de las causales que podamos defender cuando tenemos un hecho que está comprobado. Y después tenemos una tercera posición, que es la negacionista, o la que va por las nulidades, que es la más antigua, esa que usaba antes la vieja escuela, de ir al error fiscal o las nulidades. Eso ya depende de cada caso. Matías, ¿cómo va? Y quiero tomar. Pero no vamos a adelantarnos, vamos a leer. Pasa que son temas que me gusta. El imputado puede asumir diferentes posiciones frente al hecho que se le atribuye. Negar el hecho, negar haberlo cometido, negar su relevancia penal, invocar una excusa, dicho vulgarmente, no pasó, yo no fui, es una pavada, no me quedaba otra. Bastante tranqui. ¿Qué haces, Mati? Defensas negativas. Punto 1, introducción. La defensa negativa es la más segura y a la vez la más sencilla. Siempre es más fácil criticar que hacer, desconfiar que confiar, dudar que creer. El que construye una versión debe apuntalarla con pruebas y argumentos, tal como un arquitecto debe asegurarse de que la estructura de un edificio soporte su peso. Mientras que el defensor que niega es como el talibán que quiere derribar un edificio. El defensor que construye un edificio, una versión, se coloca a merced de las armas de la fiscalía para derribarlo. La defensa negativa cuenta con la ventaja. ¿Por qué estoy pausado y estoy así dudando? Porque no estoy de acuerdo con esta parte. Mira que el autor me encanta y todo el libro me parece buenísimo. En esta clasificación de defensas no creo que sea la más segura la defensa negativa. Hoy en día, como está el tipo de investigación y como está todo, no creo que sea la más segura, pero vamos a seguir leyendo porque no quiero decir una pavada. Capaz que me equivoco. Si la defensa negativa cuenta con la ventaja de la presunción de inocencia, que opera en beneficio del imputado. Esa presunción, que se manifiesta en el proceso a través del principio intuitivo pro reo, obliga a descartar la hipótesis de cargo cuando ella es acompañada por la duda racional. Esta duda puede ser producto de la propia endeblez de la versión cargosa o de la existencia de una hipótesis alternativa, beneficiosa para el imputado que no puede ser refutada. En tales casos, esto es, cuando dos versiones pueden competir en igualdad de condiciones o cuando ninguna de ellas puede ser tenida por no cierta, siempre habrá que estar en la que más beneficia en la situación del imputado. Esto es cierto, lo que dice el autor, el tema que hoy en día o en situaciones, por más que vos estés seguro de la inocencia de tu defendido, y más a veces la jurisdicción o el trámite o la policía o depende de qué tipo de delito, hacen interpretaciones o presunciones que van en contra del principio de inocencia. Entonces también esto hay que tomarlo con pinzas. A veces hay casos que parecen que son fáciles y de repente te encontrás con una poli que escribió, que te cuenta una cosa y en el sumario dice otra cosa, o una fiscalía con perspectiva de una tema y cualquier situación que decís, no está el hecho comprobado ni investigado, pero, no sé, cualquier situación es interpretada como violencia o lo que sea. Vamos a adelantar, no voy a hablar mucho, no quiero hablar mucho porque quiero avanzar en la lectura, y si me pongo a hablar cada cosa que leo, no termino más. 1.2, qué rico café, che. Negativa del hecho. La defensa negativa clásica consiste en negar la existencia misma del hecho que se investiga. El concepto de hecho, que aquí utilizó, negativo, vamos a leer, consiste en negar la existencia misma del hecho que se investiga. El concepto de hecho, que aquí utilizo, comprende diversas circunstancias fácticas que hacen a la existencia de la conducta imputada. Puede tratarse del evento principal descrito del tipo penal o su objeto de referencia o elementos accesorios. Y a su vez, en todos esos casos, puede existir diferentes variantes respecto de cuáles son los elementos a negar. Acá el autor que dice, cuando habla de hecho, habla del hecho en concepto general, ¿no? Porque si vamos a decir la dogmática penal que dice, no, hecho no, porque el hecho no está comprobado, todavía hay un hecho, hay una afirmación, si entramos en ese juego de palabras, no avanzamos nunca en ninguna lectura, ¿no?
obviamente que se entiende hecho como un supuesto. Así, por ejemplo, puede haber un muerto, pero eso no significa que alguien lo haya matado. Puede haber un perjuicio patrimonial, pero no un ardid, un engaño. Puede haber desaparecido una cosa, pero sin que nadie se la haya llevado. En ocasiones, con solo negar un elemento específico de la descripción típica alcanza para ensayar una defensa negativa efectiva, sin necesidad de adelantarse en aspecto. Está bien, por acá una cosa es la teoría que dice negativa del autor, ahora sí estoy de acuerdo. Yo a veces se refería yo tengo una clasificación que utilizo a veces, que es negativa, le llamo cuando uno descansa en la presunción de inocencia. Vos podés negar el hecho, tu autoría del hecho, pero aún podés hacer una defensa activa, en el sentido que podés aportar pruebas. Yo soy inocente, me niego inocente, vos tenés la carga probatoria y tenés la carga de la acusación, pero no obstante a ello, te muestro una evidencia de que yo ese día no estaba en San Martín, en la salida bus bailable donde fue el homicidio. Ese día yo tengo una entrada de un boliche donde fui a un recital a ver a Ricardo Arjona en Movistar Arena. Entonces, si tengo una evidencia negacionista en el sentido que niego la autoría, pero activa en la defensa activa. Yo pensé que cuando decía negacionista se refería a otro concepto, por eso me adelanté. En ocasiones, con solo negar un elemento específico de la descripción típica alcanza para ensayar una defensa negativa efectiva, sin necesidad de adentrarse en aspectos en los que nuestra posición es más endeble. Esta estrategia es particularmente importante en los delitos poco tradicionales, es decir, respecto de los tipos penales que describen eventos complejos, con diversos elementos que se acumulan en la descripción, muchas veces de forma inorgánica o azarosa, fruto de la ignorancia o el poco rigor de los legisladores. Estudiemos algunos ejemplos. A. En el delito de retención indebida tipificado en el artículo 173, inciso 2 del Código Penal, bastaría, por ejemplo, con afirmar el carácter de fungible de la cosa retenida para eliminar el principal elemento del tipo penal, o negar la posibilidad de devolver o negar la existencia de una intimación, o afirmar que efectivamente se devolvió, para lo cual, si no se cuenta con un recibo firmado, será determinable establecer a cuál versión se cree. B. En el delito de administración infiel tipificado en el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, bastaría con un enfoque enderezado a negar que se violaron los deberes de administrador, para lo cual es preciso acudir a las normas que lo establecen. Ahí tiene que ir a la parte normativa de estatus de la empresa. Perdón, ahí te contesto, ¿no? De modo tal que cortar. Yo ahora cuando estoy leyendo trato de, de enfocar el tiempo del vivo en la lectura, aunque me desvío bastante y charlo con ustedes. Después hay una consulta laboral. Si es laboral de la profesión mía penal. Del foro penal, la escribí en privado, después lo charlamos fuera del. Si es laboral, de derecho laboral, yo no me dedico a laboral, ni a civil, ni a comercial, sí mis socios en el estudio, pero yo no lo hago eso, así que escribí en privado, pero te derivo con algunos de mis colegas. Punto C. Respeto del delito de resistencia del testigo previsto en el artículo 243. Basta con negar la calidad de testigo para descartar el delito. Punto D. Respecto del delito de desobediencia, artículo 239, basta con negar la existencia de una orden. Bueno, esto también depende, porque a veces también tenés. A veces yo otra vez litigaba una causa donde el sumariante, la policía, redacta un hecho y cuando redactan un supuesto hecho en el acta de procedimiento y cuando yo me entrevisto con mi defendido, que la gente que estuvo ahí, no había cosas que no cuajaban, no encajaban con lo que le escribió la policía. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Intentamos entrevistarnos con los que fueron testigos del hecho para ver porque a veces la arbitrariedad policial existe, no siempre, pero está. A veces tipean en el sumario, ¿viste? Eso llega el fiscal, ¿y por qué tengo que confiar que si el policía no llevó a cabo los protocolos que se tienen que llevar para darle legalidad al acto, si hizo un allanamiento y dijo que tiene el consentimiento de la persona para que ingrese al lugar, pero no hay dos testigos que puedan chequear lo que estaba poniendo, es atacable? No siempre lo que dice la poli tiene que ser lo real, ¿no? El principio de buena fe no siempre tiene que existir, por eso mismo hay normas legales que le dan validez al acto. Basta, no hablar más, tengo que avanzar.
La negación de un elemento específico casi técnico que permite descartar la tipicidad no es la defensa típica de los hechos de sangre. Si alguien fue baleado por la espalda, parecería sensato sospechar que existió un delito y no una muerte natural. Pero sí lo es en los delitos patrimoniales como la defraudación, los diferentes tipos de insolvencia o de contrabando, en lo que en general la existencia de algo malo, un perjuicio o algo raro, una irregularidad, bastan para que los funcionarios pongan en marcha la maquinaria del sistema penal sin detenerse al análisis fino y técnico de lo que el tipo penal describe. Es por ello que el defensor debe prestar especial atención en este aspecto. Muchas causas que parecen difíciles, por ejemplo, porque a primera vista parece complicado encontrar una versión sin fisuras, pueden defenderse con mucha eficacia limitándose a negar la existencia de un simple elemento objetivo o subjetivo del tipo penal. Eso recuerda penal 1, ¿no? El tipo penal tiene la descripción del elemento objetivo y el elemento subjetivo que tiene que ver con la intencionalidad o lo que tiene que... la parte cognoscitiva del autor. Punto 1.3. Molly, buena, ¿cómo va? Estamos leyendo el manual del abogado defensor de Silvestroni. Página 171, continuamos. Negación de la autoría, 1.3. En este caso, lo que se niega es la intervención del imputado, con independencia de la existencia o existencia del delito. No estoy discutiendo el hecho, sino la autoría. El hecho ilícito pudo haberse cometido, pero el autor no fue nuestro cliente. Deslindar a los partícipes de un suceso es esencial, sobre todo en los casos en que existen varios sospechosos o cuando se investiga maniobras que se despliegan en el marco de relaciones intersubjetivas entre muchos protagonistas. Esta defensa a veces no es recomendable cuando, ya lo hablamos esto algunas veces, qué causa pública, aguanta el pincha, ni hablar. ¿Qué causa pública le suena cuando vos tenés varios imputados, varios sospechados en la comisión de un homicidio, por ejemplo? Fue el caso de la pelea de los rugbyers, ¿no? Que ahí hay varios autores, varios sospechosos, quiero decir, autores no, porque todavía no estaba, vamos a hablar, ya está la condena, todavía no está firme, pero a lo que voy es, en esa causa, también si vos tenés ya una defensa, y si vas a ir a la culpabilidad para despegar a tu asistido de la comisión del hecho, y tener la defensa de todos, también es una defensa bastante limitada en el sentido porque tenés que, si para salvar a uno tengo que desligar a uno, expongo al otro, ahora hacerles cómo va. Es una defensa bastante complicada en el sentido. Está permitido, después el tema es si es aconsejable o no, hay que estudiarlo en el caso concreto, en el hecho puntual. Entonces, es usual leer resoluciones de mérito, procesamientos, autoprisión preventiva o delegación a juicio, en lo que se omite valorar la prueba específica que se relaciona con la intervención de cada imputado. Se decide, en suma, como si la prueba del hecho y la prueba de la autoría fueran lo mismo, incurriendo de este modo en uno de los errores más groseros en materia de construcción de una imputación. Es usual también que la sujeción de una persona en un proceso se produzca por cierta cercanía con el hecho delictivo, que puede existir por función que se ocupa o por el lugar que se encontraba, por la relación que tenía con ciertas personas, pero sin evidencias que permitan reconstruir la conducta concreta que habría llevado a cabo. Lo lamentable es que eso ocurre muchas veces en sentencias condenatorias. Cuando la defensa escogida es la negación de la autoría, el abogado defensor debe ser riguroso en marcar la diferencia de la actuación de los diferentes imputados. A veces, incluso, además, también tiene que ser la acusación. Cuando son varios imputados, tenés que determinar qué acción, qué hecho tiene que defenderse cada uno. A veces cuando son varios autores, la fiscalía o la acusación cometen el error como hacer acusaciones genéricas, que no está bien determinado cuál es la función de cada uno. Y si yo no tengo, salvo que sea una coautoría funcional o que sea el delito, cuando es una lesión un homicidio en riña, que ahí no importa la autoría que cometa cada uno. Bueno, avancemos. Asunto aparte es decidir si resulta o no conveniente encarar la defensa negando la autoría, desentendiéndose de la situación de los demás. Muchas veces existen factores extraprocesales que condicionan esa posibilidad, como por ejemplo determinados lazos familiares o amistad de nuestro cliente con otros imputados, que los llevan a preferir encarar una defensa conjunta.
Otras veces el obstáculo proviene en algo mucho más elemental, como lo es la verdad de lo ocurrido. Hay clientes que prefieren decir la verdad aún en su propio prejuicio, e incluso cuando no haya pruebas que los incriminen, para no perjudicar a otros imputados. Uy, que justo esto no me quiero adelantar porque es una causa fresca que está en el momento, así que no voy a comentar nada ahora, pero venimos en una buena línea y ya lo voy a contar. Otro condicionante a considerar es el peligro que puede derivarse de marcar una diferencia con los otros. Muchas veces el hecho de romper lazos con los restantes imputados puede acarrear represalias procesales, dado que ellos también podrían negar su intervención y hasta atribuir la responsabilidad a nuestro cliente. Un típico caso de dilema de los prisioneros, en el que la pelea entre los distintos imputados termina beneficiando a la parte acusadora. Esto que dice el autor es 100% real. En causa que hay varios imputados y muchas veces lo que pasa es que al principio de una causa todos están como de acuerdo, ¿no? Como están de acuerdo en la línea de llevar, en como que esto, aquello, y después cuando empieza cuando la coerción se pone más violenta, cuando una prisión preventiva recae en uno, a uno le da un beneficio y al otro no, así, y empiezan a sacarse chispa entre los coimputados, también ahí es un tema bastante peculiar, ¿no? Que se da en la causa, que está bueno, porque si bien son cuestiones que no están en el Código Procesal, el Código Procesal te va a decir, che, cuando tenga kilómetros imputados, no te lo va a decir. Esas son cosas de la práctica y de la labor de la defensa que se va dando, ¿no? Por eso este autor está bueno que el chabón, con todo respeto a Silvestroni, habla de lo que es, aplica doctrina, obviamente que aplica así, pero va con ejemplos bien clásicos que no están en los libros, en los clásicos libros. Es imprescindible ponderar todos estos elementos antes de decidir entre una defensa conjunta, una defensa que se caracterice por marcar la diferencia entre la asociación del cliente y los demás sospechosos. Una alternativa intermedia que puede ser útil para conjurar esos peligros o para avanzar, para salvar la conciencia del cliente que no quiere mentir o quiere respetar determinados códigos, es, por una parte, negar la autoría mediante una versión del abogado, de modo tal que el cliente no tenga que comprometerse con una posición personal que pueda ser mal vista por los demás, pero, a la vez, apoyar a los restantes sobre la inexistencia del delito, lo que también puede hacer el abogado, en este caso, para que, frente al juez, el cliente no parezca demasiado pegado a la asociación de los demás. Qué bueno esto. No se entendió un joraca lo que dije, lo voy a traer un poco al llano. A veces hay situaciones que uno tiene que defender y a la vez no quiere romper el lazo entre los distintos imputados, como decía el autor, por familia y eso pasa también. Entonces ahí también hay que buscar la estrategia técnica, más que nada técnica en el sentido, para no romper el lazo. Qué difícil todo eso, ¿a qué te referís? Pero sí, son decisiones que a veces son decisiones que no son. Uno en las películas, en la serie Netflix, ve que están todos en una sala pensando en el equipo, eso lo hago muchas veces cuando hay un juicio o de eso. Pero hay decisiones que se toman en la inmediación, ahí en el toque, que tienen que ver con la intuición y con la intuición es un elemento bárbaro, porque a veces pasa vos tenés una teoría de caso, tenés una estrategia defensista, que la hayas sacado, estás en un juicio oral y público, donde un testigo de la contraparte te sale con una información que no estaba en los cálculos y no estaba en los supuestos. Entonces ahí tenés que tener la teoría del caso bien clara, el norte bien claro, para poder solucionar ahí en el momento sin perjudicar todo lo construido. Pero sí, son decisiones que te digan, che, se mueve toda la computadora, voy a cambiar el celular del lugar, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Las variables para decidir una u otra opción son innumerables y es imposible establecer a priori cuál de todas es la adecuada frente a un caso concreto. Obviamente que cada caso, cada situación tiene su forma de mirarlo. Vos que apliques para un caso de un abuso de armas, por ejemplo, un abuso de armas de guerra, que apliques una técnica o una teoría de caso, una hipótesis,
no quiere decir, aunque puedas tenerla como referencia, como experiencia previa, que la apliques en la próxima defensa, porque puede ser otra circunstancia, otro tipo de gente, otro autor, no es un policía que un civil, entonces depende de la característica de cada caso. Vamos. Modo de introducir, 1.4. Modo de introducir la defensa negativa. La defensa negativa puede introducirse en la causa de diversas formas. A. Mediante la actividad del abogado, si el cliente se niega a prestar declaración, o si otra cosa, que a veces pasa, yo agarré una defensa, esta misma que te contamos hace un rato, que cuando la agarro, tuve una detención la semana pasada, por un hecho ahí vecinal, con un conflicto ahí del barrio, y cuando agarro la causa, ya el sábado de la noche había declarado con el defensor oficial y dio su versión. Entonces, cuando yo agarro la causa el lunes, ya hay una información que yo, como abogado defensor, hubiese tomado otro tipo de estrategia, ¿no? Otro tipo de estrategia. Entonces, después de que trabajar sobre lo construido. Bueno, no nos distraigamos. Mediante la actividad del abogado, el defensor puede negar el hecho el defensor puede negar el hecho o la participación del imputado invocando libremente la información que obra en su conocimiento, como por ejemplo la ubicación del imputado en el momento del hecho, que está en un lugar diferente. Vos ahí, aunque no declares, pero tenés una evidencia para aportar que estaba en un lugar diferente, no hace falta. A veces el tema de declarar es muy importante cuando tenés una inocencia bien marcada, pero también, aún así, cuando sos inocente, tenés que fijarte bien si tu asistido está en condiciones de bancarse la presencia del fiscal, de la acusación y todo eso, y que a veces una palabra mal dicha, un nerviosismo te juega en contra en el momento de que está el fiscal ahí apretándote el gatillo procesal en la frente, y ahí haces un comentario, haces algo, querido, abrazo grande, que no siempre es lo que uno puede calcular. B. Negativa dictada por el imputado. El imputado puede negar los hechos sin necesidad de brindar una versión, y eso puede implementarse mediante la presentación de un escrito. Esta opción es muy útil y común cuando el imputado aún no fue convocado a prestar declaración indagatoria. El otro modo de introducir una negativa dictada es mediante la propia declaración indagatoria, que puede limitarse exclusivamente a negar ciertos hechos. Esto también hay mucha información para comentar. Estamos en el taller ya arrancó el sábado pasado, son 3 sábados, el sábado que continúa y el que viene, que vamos a entrar los temas, ahí voy a desarrollar bien todo esto. Hoy me consultó una persona si podía anotarse igual, aunque no se había anotado. Y dije que sí, después le mando yo la clase, tengo grabada la anterior, así que se puede anotar alguno más. C. Negativa en el marco de una versión. No, pará que me salté un párrafo, pará. Estamos la negativa dictada, que es una declaración espontánea, la que se puede hacer cuando todavía no fuiste citado a declarar. Uno puede hacer una declaración espontánea escrita, y en base a eso después ratificarla, y si citado puedes ampliarla, lo que sea, ¿no? O dejarla ahí solamente, como depende. En ambos casos hay que considerar que si bien el imputado no se juega por una versión específica, la negativa de ciertos extremos constituye en sí misma una toma de posición en que en el futuro puede condicionar el contenido de la declaración o incluso generar algún tipo de contradicción. Por esa razón es más prudente que la negativa la ensaye el defensor como hipótesis y que solo en caso de extrema necesidad se recurra a la declaración del imputado. Ahí tiene que ver, no puedo acotar todo porque también acá, una vez, también está bueno cuando, capaz que lo dice el autor después, cuando vos declarás algo coherente, con sentido común y con alguna evidencia que pueda respaldar, también obligás al acusador, al fiscal, a que descarte esa hipótesis y el que tenga que investigar lo que vos estás declarando, y si no lo va a hacer, tiene que fundamentar mediante autofundado el por qué no va a tener en cuenta y no va a descartar la hipótesis. Que después, ¿cómo lo fundamenta? Lo dicho por el diputado es un mero acto defensista sin razón alguna. No se gasta mucho en eso, por eso hay que estar el defensor ahí bastante atenti. Bueno, punto C. Negativa en el marco de una versión. El imputado puede declarar sobre todos los aspectos de la imputación, explicando los hechos, introduciendo en su relato las negativas pertinentes. En tal caso, no se negará, simplemente, por ejemplo, haber estado en el lugar del hecho, sino que se explicará dónde se estuvo, por qué razón, quiénes estaban presentes, qué se hizo antes y qué después.
En suma, en tal caso, estaríamos ante un imputado que declara que brinda una versión, pero que niega el hecho o bien su intervención en él. Más o menos lo mismo. ¿Dónde puedo estudiar qué cosa? ¿La carrera de abogacía o...? Y ahí, bueno, depende. Siempre la UBA siempre es una universidad de calidad y es gratuita. Yo no estudié yo en la UBA hice solamente el posgrado. La carrera de grado la hice acá en la Universidad de Morón. Digo acá porque estoy acá en Aedo yo, ¿no? No sé dónde están ustedes, pero ahí. Bueno, punto 2. Vamos con defensas justificativas. Es un capítulo largo, quiero decir. ¿Ves? Hoy vamos a terminar el capítulo 4, lo terminamos hoy, creo. Vamos con defensas justificativas. 2.1, consideraciones generales. Incluyo dentro de esta clasificación a las defensas dirigidas a privar al hecho imputado de relevancia penal a partir de la concurrencia de alguna circunstancia que constituye un eximente, ausencia de acción, ausencia parcial de tipicidad objetiva, error de tipo, causal de justificación, causal de inculpabilidad. Los ejemplos son infinitos. Rompiste el vidrio, me empujaron, violaste, consintió. O sea, ahí tiene que ver con la afirmación de las partes. Uno dice, me abusó. Digo, no, hubo un consentimiento de la parte, lo tengo acá probado. Si hubo un consentimiento no hay abuso. Entonces depende de cada... Mataste a una persona, creí que era un maniquí. ¿Te imaginas esa excusa? No, le pegué un corchazo, pensé que era un maniquí. Mataste a una persona, me agredió y tuve que defender mi vida. Ahí también es una posición, ¿no? Cuando vas por la legítima defensa. Sí, está bien, maté, pero lo hice porque si no repelía la agresión que estaba recibiendo de la persona, iba a acabar mi vida. Por ejemplo, una versión con el caso del jubilado de Matanza, ¿no? Cuando fue el tema de la música. Digo, sí, también lo mató. La teoría del caso defensista que usó es que la agresión del vecino, la circunstancia histórica que tenían de conflicto, podía estar el señor anciano una mayor capacidad de... Bueno, después se falló por un homicidio culposo. Rarísimo, pero bueno. El principal problema de este tipo de defensas es que, en general, exigen arriesgarse a reconocer el núcleo de imputación. Y cuando uno reconoce el núcleo de una imputación, también corres el riesgo de que el fiscal después utilice, porque esto es una clásica que pasa, ¿no? La defensa dice una cosa, el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, utiliza un extracto, un renglón y medio de la hoja y media que pusiste y dice ese extracto para poder justificar la acusación. Entonces, el riesgo que se corre con este tipo de defensa es que allanás un poco a una parte del hecho a la prueba fiscal. Entonces, dice, no obstante, ya hemos visto que no existe ningún obstáculo procesal para que la hipótesis excusante sea introducida por el imputado sin reconocer el hecho o por el abogado defensor, sin que previamente haya sido invocada por el imputado. De todos modos, debemos estar preparados para que este último criterio no tenga demasiada acogida y que determinadas excusas requieran de una declaración del imputado. Mañana tengo una audiencia justamente de una declaración espontánea de una causa que tomé donde hay información de que fue interpretada de forma diferente. Entonces vamos a ampliar y llevarlo ahí. Mañana es un día que tengo gente importantísimo. Bueno, continuemos. 2.2. Problemas especiales a tener en cuenta. He sido abogado y actualmente hago casos de familia. Mi objetivo es el derecho penal. Bueno, Agus, sumate al Bondi Roldán. Y mirá, hoy justamente subí una historia. Yo estoy mucho más en Instagram que en TikTok. TikTok empecé hace poco un poco a pasar las lecturas y después para bajar hacia YouTube. Hoy en una historia hablaba de eso. Hoy fui a una fiscalía que fue de las primeras fiscalías que... qué bueno, Agus, me parece que es en Instagram acá o en YouTube. Una primera fiscalía que, después, yo creo que para el abogado penalista, el abogado en general, pero el abogado penalista, yo si bien vengo una historia que me vincula un poco con toda la vida, un poco la vida nocturna y de lío, pero después tienen los vínculos. Una primera cliente que agarré, me acuerdo, te lo cuento acá, después no voy a dar mucho detalle, me acuerdo que tomo unas clases de tenis en un momento, y me pongo a charlar con el profesor, yo qué sé, y el profesor trabajaba en un lugar, yo qué sé, iba a la cancha, empezó a traerme trabajo de la cancha.
de compañeros de la bar, todo aquello, y así empezaron unos primeros casos. Después el caso del barrio, yo soy de Caseros, de Proyecto 3 de Febrero, y bueno, yo tuve una adolescencia un poco descarriada, y eso también que los primeros casos que iba a hacer, pero también no voy a mentir, cuando arranqué con... Ahora, podemos hacer un vivo todo esto, así sigo con la lectura ahora, así no tengo en cuenta, pero también cuando yo arranco, yo estudié abogacía porque amaba el derecho penal, y mi objetivo es el derecho penal, pero cuando me recibí, y el que no viene de familia de abogados y demás, también te encontrás con que el alquiler, la matrícula gasta, la caja de abogados te exige el pago, entonces ahí también, ahí cuando arranqué, yo arranqué con un accidente de tránsito, daños y perjuicios, accidente de tránsito, RT, que es lo que primero que hacemos la mayoría cuando recibimos. Y después me metí en eso, empecé a agarrar laburo de eso, y también como que quería hacer penal, pero a la vez ya tenía una ruedita hecha de daños y perjuicios, que me costaba dejarla, porque dejar de hacer eso era formar la rueda de derecho penal para poder pagar los gastos fijos que tenía, ¿no? Entonces después, mientras esté el norte fijo ahí, las cosas te juro que se van dando, se van acomodando. Y hay un momento que pasás, mirá que hubo momentos críticos, pero la cosa, bueno, vamos a seguir leyendo después prometo hacer un vivo un día, conectarnos sin leer y charlar un poco así de abierto de todo. Que está bueno también. Mi hijo siempre me dice, hacer un vivo sin lectura, empezar a charlar con la gente, pero bueno, aprovecho el tiempo para leer. Sigamos. 2.2. Problemas especiales a tener en cuenta. A continuación voy a analizar un conjunto de problemas heterogéneos que se vinculan con este tipo de estrategias defensistas. Muchos no tienen nada en común, salvo la importancia para tener un éxito al final del camino. Vamos. A. No es prudente tomar... En el canal de YouTube está el libro mío leído también, resumido. Esta es mi revolución, que ahí pueden conocer un poco la historia mía si les interesa un poco eso. No es prudente tomar la decisión de invocar una defensa justificativa sobre la base de las ansias del cliente. Esencial, gente. Esto es importantísimo, la comunicación que vamos a tener con el cliente, que esto también tiene un poco el tiempo y la experiencia, no por chapear un poco, pero yo, si observo al Gabriel de los inicios, los primeros clientes que tenía, cuando uno está arrancando la progresión también tiene esto de querer agarrar al cliente. Che, me vino a consultar uno, no tengo que perder. Y uno termina como en ese afán de no perder el cliente, consintiendo, o tener miedo a perder el cliente. Si yo le digo que esto no va, mira si me deja el cliente. No. Después con responsabilidad. Y a veces con cliente viene, no, porque yo quiero esto. Y digo, mirá, yo de esta forma te puedo defender porque esto que vos ves en un hecho puntual, te falta saber esto y esto y esto, porque la fiscalía funciona así, funciona así, funciona así. Entonces, por este lado, no es compatible con mi forma de defender. Vos podés decidir irte con otro o no, o quedarte de forma, también te digo, si vos confías en mi forma de trabajar, vamos por acá. Después, como uno lo transmite, y tampoco ser soberbio. Yo a veces con los clientes, con clientes, comparto en criterios también de la defensa, o cuando tengo un grupo así de la familia de actúa y una opinión que tienen. El que estuvo en el momento del hecho, el que estuvo involucrado no sos vos, no soy yo, no es el juez ni el fiscal, es el cliente el que estuvo en el supuesto hecho, el que puede dar información de la historiosidad que tiene que ver con eso. Justamente mañana tengo una audiencia en Cámara Federal 27, que es un delito bastante empresarial, bastante económico, que requiere un conocimiento especial. Y yo me tengo que declarar ignorante en esa rama de algo tecnicismo que tiene con la mecánica dental y todo eso, y de odontología, porque no conozco. Entonces me tengo que sentar con mi cliente a que me explique ciertas cuestiones para que yo en la audiencia pueda tener un mayor conocimiento de la cuestión. Basta. 2.2. Problemas especiales a tener en cuenta. ¿Ya lo leí? Punto A. No es prudente tomar la decisión de invocar una defensa justificativa sobre la base de las ansias del cliente, sobre todo si se trata de una legítima defensa o situaciones de violencia de esas que exasperan los ánimos de quienes la viven. Esto pasa mucho. Soy inocente, doctor, yo quiero declarar. Yo te creo que sos inocente, pero si estás en un delito con perspectiva de género, lo que vos digas en tu desesperación después se fue tomado en cuenta por estos hijos que hay. Entonces, como conozco la justicia y sé cómo piensa y más en esta situación, vamos por acá. Hoy callémonos la boca, preparemos la defensa y declaramos después. O lo que sea, o no, también puede ser, no, vamos a declarar hoy, que está fresca la noticia. Las explicaciones claras que los clientes suelen tener para sus actos no suelen ser tan claras para los jueces que la escuchan. La exigencia de una agresión, de un peligro concreto, la necesidad de reaccionar suelen ser vistas de un modo muy parcial porque les parece, porque el que juzga, por más que tiene que estar extraído de subjetividades y de quién es el autor, somos humanos. El que juzga, el que investiga, es humano y también, si va uno que habla que yo cuando entrevisto a alguien y digo,
escúchame, vamos a la presencia. Hay situaciones que tienen que tener, que van más allá de lo que dice el código. Pero no vamos a salir de ahí porque si no nos salgo más. El cliente suele insistir en la justicia de su obrar y trata de convencer al abogado de ello. Esta situación puede traer complicaciones graves, sobre todo si el abogado confía en el buen tino del cliente y permite que su visión de los hechos encamine a la defensa. Lo más atinado es operar a contar con una información que permita cotejar la versión del cliente sobre lo ocurrido, permitir que un defendido, al inicio de una causa, invoque una excusa que requiere conocer esto. Perdón, pero no puedo callarme la boca. Esto es re importante, Y esto no tiene que ver con la experiencia del tiempo, nos pasa siempre. Yo unos años ejerciendo me pasa también. Me pasó hace poquito donde me contrata una agente en una situación donde cuando me consultan, me dan una información, digo, bueno, yo tengo que tomar la vista de causa, de todo aquello, y bueno, cuando intervengo, de la realidad de palabras a la verdad procesal de lo que estaba en la causa, de lo que se escribió en la de sumario y demás, había una brecha. Y esa brecha justamente modificaba la imputación y hacía que el delito sea escarcelable o no sea escarcelable. Entonces, esa base después uno tiene que comunicarlo, a veces el cliente te apura. Y en ese sentido uno tiene que ser seguro de eso. O sea, ahí se hizo una reunión, aclaré un par de cosas. Pues no puedo contarlo a medias porque no quiero... voy a salir de ahí, porque no puedo contarlo en este momento. Vamos. Es necesario insistir en ese punto. No debemos olvidar que lo más común es que la invocación de ciertas excusas requiera confesar hechos determinantes para la versión acusatoria. Por lo pronto, la invocación de una situación de defensa exige reconocer al menos haber estado en el lugar del hecho. Y eso puede objetivamente ser desfavorable si no existen pruebas determinantes que acrediten que el hecho o independencia a la confesión. No olvidemos lo dicho previamente en cuanto a que el cuadro probatorio puede ir variando a lo largo del proceso y que las pruebas que en un determinado momento existen luego pueden no existir. Imaginemos el caso de un testigo que afirma haber visto al imputado en el lugar del hecho, pero que luego no concurre al debate y su declaración no es incorporada por lectura. Por ejemplo, por aplicación del criterio sentado de la Corte ya citado el fallo Benítez. Fallo de la Corte que tienen que leerlo, fallo Benítez de la Corte, ese tienen que leerlo. Yo en el primer curso que dicté en la Universidad de Morón, ese fallo lo había puesto como parte, está buenísimo porque explica bien la evaluación de testigos y todo eso. Un reconocimiento del imputado de haber estado y de haber actuado de determinado modo, motivado la existencia de una testimonial luego no incorporada ni producida, podría transformarse en la prueba esencial para el dictado de una condena. En otros casos, aun cuando la prueba no varíe, puede ocurrir que ella sea insuficiente para tener por acreditado el hecho central. Supongamos que solo la víctima identifica al imputado y que ésta declara, reconoce el núcleo de imputación, pero invoca una excusa. Me defendí, ella estuvo en desacuerdo. Si la excusa cae, el reconocimiento del imputado será una confesión lisa y llana que, sumada a la aclaración de la víctima, permitirá probar un hecho determinante en una condena. Y aparte, lo importante, como decía recién, no me acuerdo quién había comentado, qué difícil es, porque las decisiones que está tomando el momento de la inmediación de la defensa tienen que ver con el futuro de una persona, con el futuro de una condena o una libertad o una inocencia. ¿Por qué no ven a Santa Cruz? No sé qué quiere poner. ¿Por qué no voy a Santa Cruz? Si me contratan, yo tengo la matrícula federal, puedo litigar en cualquier parte del país. Mientras nos contraten, allá tenemos. Esto no significa que haya que mentir, porque también es peligroso hacerlo, sino solo que corresponde poner en su justo lugar la importancia real y relativa de la verdad en un proceso penal. B. Si bien el problema de la duda atañe a toda reconstrucción histórica de un hecho, existe una mayor probabilidad de que se presenten situaciones dudosas, en los casos que se invoquen excusas. Ello es así porque las excusas suelen ser menos visibles que los hechos que pretenden evitar. Y este es el punto que quiero destacar. Es más difícil probar la excusa que el hecho que constituye el núcleo de la imputación. Vayamos a un ejemplo. Juan se encuentra con Pedro en plena noche y le anticipa que lo matará. Que el encuentro no fue casual, que lo venía siguiendo, que debe vengarse por el acto anterior. Le muestra la culata de un arma que tiene a cintura. Pedro, a su vez, armado, se anticipa a la acción de Juan, desfunda su arma rápidamente, le dispara y escapa. Supongamos que un testigo presenció de lejos la parte final del suceso.
y que identifica por las ropas al sujeto que escapó. Supongamos que momentos más tarde Pedro es detenido, sin el arma, pero vistiendo ropas similares a las señaladas por el testigo. El reconocimiento en la rueda arroja un resultado negativo. Si nos toca defender a Pedro, probablemente nos topemos con su explicación vehemente y justa, dirigida a explicar con razón que actuó en defensa de su vida. Qué bueno esto, ¿no? Es 1168232773 o me escriben por periodo de TikTok o donde sea que después le mando el teléfono. Sin embargo, el núcleo de imputación es mucho más visible que la excusa. El testigo vio a un sujeto disparar contra otro, claro, pero se perdió una parte de la historia. Es cierto que ese otro, a su vez, portaba un arma, pero eso no indica que haya estado en el punto de matar. Si Pedro declara diciendo la verdad, habrá permitido acreditar con facilidad y sin duda alguna que fue autor de una conducta típica, pero no lo hará probar, con igual contundencia, la concurrencia de la excusa que lo beneficia. Si observamos el caso y sus pruebas desde el punto de vista objetivo e imparcial, la defensa más atinada es no declarar, no reconocer haber estado allí, no invocar ninguna defensa. Vemos cómo la verdad objetiva, la que vería un observador imparcial del hecho al tal cual fue. No es la misma verdad plasmada en el expediente, ni mucho menos la versión que conviene sostener a la defensa. Acá entramos en un tema filosófico un poco de la verdad, ¿no? ¿De qué es la verdad? ¿De qué es la verdad del proceso penal? La verdad del proceso penal, porque las partes, que ya lo dije el otro día en un video, las partes llevan afirmaciones. El acusador está llevando una afirmación. Tengo una afirmación de que Gabriel, el día tanto, a las 22 horas, sustrajo con violencia en las cosas, rompió un vidrio y se llevó una mercadería. Es una afirmación. La verdad es lo que pasó, el hecho es lo que pasó. Después esa afirmación hay que transformarla en una verdad procesal mediante las pruebas de la evidencia. Puede acusa a cualquiera. Después hay que probarlo, y hay que probarlo no como yo quiero, hay que probarlo con el sistema de legalidad y de admisibilidad probatoria que se construye, que tiene el código, también la experiencia, bueno, depende de cada rama. Me cansé de hablar. Vamos. Si observamos el caso y sus pruebas desde un punto de vista objetivo e imparcial, la defensa más, lo que hay que hacer también siempre es, ¿vieron cuando uno está jugando un partido truco? Están tus amigos jugando, la partida de truco, y vos, no, mejor truco no porque no ve la carta, pero el ajedrez. Vos el ajedrez sos un campeón, de afuera decís, no, ¿cómo hubiese movido el rey? Hubiese movido el peón. Después cuando te toca el partido, hay que ver cómo jugás y haces un cualquier mate tan rápido como de afuera criticaba. Entonces, eso mismo también hay que ver, cuando uno tiene el caso, tratar de mirarlo abstraídamente, la situación de defensor o de acusador. Si lo voy a ver como defensor, lo voy a ver como defensor. Pero también voy a ver el mismo hecho, me voy a poner en el rol de fiscal. Yo me voy a poner como defensor, a ver cómo si yo fuese fiscal. Y mi objetivo es mandar en gana a este, o culparlo a este. ¿Qué haría? ¿Por dónde iría? Entonces, también eso de ver la opción B, la contracara, para poder también defenderte. Basta. Hágame callar usted cuando hablo así termino el punto. Que tengo que terminar el punto antes de irme, che. Vamos. La propensión a incurrir en ese error es muy grande. No solo por la natural fascinación que genera la verdad, al tener razón, claro, porque uno tiene razón, y si loco, yo soy inocente, quiero que sepa que soy inocente y vas y querés hablar, pero también, bueno, ya lo dijimos recién, a veces ocurre que, por decir la verdad, una causa que podía haber terminado favorablemente luego en la indagatoria termina ganando a los arañazos en el juicio oral o al cabo de un recurso de casación. Por ejemplo, citando la negativa a prestar declaración podría conducir a una situación de duda insoluble que derive en un sobrecimiento, en cambio, por la víctima. Esto ya lo conté muchas veces, pero bueno, siempre el público se renueva, en que una vez estoy por la víctima, un tipo de delito, y la abogada de la contraparte, de la defensa, deja una declaración espontánea que, si bien negaba el hecho principal que se le acusaba a su cliente, decía, no, porque la verdad es tal cosa, que yo ese día, el día 16 de abril del 2005, por una cosa, es cierto que yo me encontraba en el auto a solas con tal, pero no es verdad, porque yo la llevé. Entonces, vos ahí, en ese rol desesperado defensista, ya estás reconociendo que estuviste presente en el hecho con la denunciante, con un testigo, no importa con quién. Entonces, le evitás a la acusación pública o privada
tener la carga de probar esa duda que tenía, porque si quizás vos no reconocías eso, esa presencia en el lugar, y el fiscal no tenía elementos, ni un choque de antenas, un testigo, una geolocalización, lo que sea, como prueba de poder situarte en el lugar donde fue el supuesto hecho, no le queda otra que archivar la causa o sobreseerte. En cambio, pero como vos en tu declaración negaste el hecho principal, pero dijiste que estabas acá, entonces el fiscal eso ya no tiene que probar y a la vez tiene acreditado por una pericia tal cosa, y ahí te complicaste el camino solo. Existe además una fuerte presión del cliente que considera con mucha lógica que los hechos le dan la razón, que la evaluación no es más que una lamentable confusión. Cualquier juez se va a dar cuenta de eso, es lo que el cliente va a decirlo, pero uno que conoce el trámite, la maquinaria judicial sabe cómo es. Primero, la exigencia me respondés tampoco, me pagamos una consulta, así que te respondo de esa forma una pregunta. Y yo no soy laboralista, así que te recomiendo que busques un abogado de derecho laboral. C. Con relación al problema de la duda, corresponde tener en cuenta que la duda sobre la concurrencia de un accidente siempre beneficia al imputado. No es quien debe acreditar fehacientemente su concurrencia, puesto que cada uno de los elementos del delito deben ser acreditados más allá de toda duda razonable. Sin embargo, y como se dijo, la duda sobre la concurrencia de un accidente deriva por lo general en la remisión de la causa a juicio oral con todas las consecuencias adversas que ello atrae para el cliente. Punto 3. A ver cuánto queda, che. Y quedan pocas hojas, pero son hojas largas. Voy a leer de corrido ahora, sí. Sigamos. Punto 3. Defensas especiales en casos de inversión de la carga probatoria. Defensas especiales en inversión de la carga probatoria. 3.1. Introducción. Hemos visto que, como derivado del principio de inocencia, existe un debido proceso elemental que coloca en cabeza de la acusación la carga de la prueba del delito. Sin embargo, en ocasiones se presentan diversas anomalías jurídicas que colocan al imputado y su defensa ante la necesidad, muchas veces ante la obligación, de probar los hechos negativos o ciertos extremos positivos, tendientes a descartar la existencia de un delito. En general, estas anomalías vienen de la mano de la aplicación de figuras penales de dudosa validez constitucional, como por ejemplo el tipo de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, la asociación ilícita, 210 del Código Penal, o algunos supuestos de insolvencia o quiebras fraudulentas. A continuación, se ponen algunos ejemplos de los argumentos defensistas que pueden utilizarse para contrarrestar estas situaciones de indefensión. Los argumentos pueden trasladarse a otras situaciones, cada uno sabrá cómo hacerlo. City 20, vamos, que me... 3.2. Inversión de la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público. Este lo vamos a... No me quiero saltear, pero... Me voy a saltar a este punto que me interesa mucho. ¿Qué va a pasar? Es 3.3. Prueba perversa en investigaciones de asociación ilícita. Esta figura... Bueno, Nico, esta figura, el 210 de la acción ilícita, es pasible de un montón de arbitrariedades. Porque la exigencia del tipo penal es bastante vaga, la interpretación jurisdiccional es bastante violenta. Y cuando el juez está en duda por la acción ilícita. Encima ahora estamos nosotros en la Cámara Federal de Corrientes discutiendo el 110 TER, que es una acción ilícita grabada. Pero bueno, vamos a seguir así terminamos esta lectura. Hoy terminamos el capítulo. Entonces, 3.3, prueba perversa. Me salté el 1 y el 2, que después lo voy a leer, pero son de funcionarios públicos, no vamos ahora a llevarlo ahí. Introducción. Otro tipo penal problemático de la óptica de naturaleza dogmática y en razón de las dificultades procesales que acarrea es el de la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal. Una situación usual de afectación del derecho de defensa se produce cuando la existencia de la banda se sospecha a partir de la existencia de delitos concretos que aparentemente habrían sido cometidos por sus miembros. Por acá encima el tipo exige que el acuerdo previo... Vamos a leerlo así, avanzamos. En estos casos, el recorrido argumental que lleva a afirmar que para cometer... Perdón, vamos a ver. En estos casos, el recorrido argumental que lleva a afirmar la existencia de la conducta típica parte inexorablemente de la existencia de tales delitos. Sin embargo, puede ocurrir que, al momento del juicio y del dictado de la sentencia,
la prueba del caso quede reducida a aquella que solo permita acreditar la sospecha de la comisión de hechos individuales presuntamente cometidos por la banda. Y me refiero a la sospecha en razón de no existir una sentencia condenatoria que los tenga por ciertos. Para que quede bien claro el problema, se afirma la existencia de una acción ilícita a partir de la comisión de supuestos hechos delictivos concretos que no se encuentran probados. Esto es terrible, porque la acción ilícita requiere justamente de que que distintos miembros de la banda estén cometiendo ilícitos, aunque no sean de común acuerdo en el momento, sino que la banda tiene distintos actores. Es muy abierto la tipicidad que deja, ¿no? Bueno, pero no me quiero adelantar porque no deja un concepto claro, así que vamos a seguir leyendo. Esto que parece imposible no lo es tanto, porque existen condenas dictadas sobre esa base argumental, como por ejemplo la sentencia 844 del TOF número 2, en la que se tuvo por probada la existencia de una asociación ilícita, tomando como base la sospecha sobre la comisión de delitos indeterminados, respecto de los cuales no me dio una sentencia condenatoria que los tuviera por ciertos. Analizaré a continuación algunos argumentos con los que, tanto un alegato final como un marco de un recurso de casación, puede atacarse una acusación y una sentencia fundadas de ese modo. A ver. Ahí tenemos un pelotudo que bloquear. Bloquear cuenta, confirmar. Listo, escuchen, fue la palabra. Che, después te pone un pip a esa parte de la que no me merece. Listo. En el caso mencionado previamente, la hipótesis incriminante se apoya en un vicio muy claro. Para tener por probar la existencia de un hecho imputado, la asociación de 3 personas para delinquir, se valora la evidencia que demostraría la comisión de diversos delitos por parte de los miembros de la asociación, pero sin que tales delitos se encuentren probados válidamente mediante una sentencia condenatoria. En otras palabras, se prueba el hecho de proceso sobre la base de hipótesis que existieron otros hechos que no se tienen por probados. En ese expediente ni ninguna otro ni forman parte del objeto procesal de la causa. El vicio nada tiene que ver con el delito de asociación ilícita, sea independiente de los eventuales delitos que podrían cometer. Si bien, en cierta dicha independencia, en razón en la cual la asociación ilícita puede tenerse por cierta sin necesidad de tener por probado delitos por ella cometidos, no menos cierto es que cuando se llega a la prueba de acción a partir de los delitos que ésta cometió, entonces estos deben tenerse por probados de forma diferente. Medio barullo, ¿no? Lo que leí. Y la única forma de tener probados un delito de una sentencia definitiva es mediante una sentencia condenatoria. En resumida cuenta, lo que quiere decir es que la figura de acción ilícita tiene que decir que la banda ha cometido común ciertos delitos, pero también está la presunción de inocencia. ¿Cómo voy a decir que la banda cometió ciertos delitos si no hay una condena anterior de esos hechos que se están investigando? Y todavía está para hacer la presunción de inocencia. Es una figura bastante problemática esta. Y encima que la usan, no voy a... En el ejemplo, a continuación expondré un cuadro que pone manifiesto cómo se construye la hipótesis de cargo en el ejemplo bajo análisis. Luego se analizarán algunos argumentos del fallo citado y se brindan algunas respuestas. En el ejemplo, se encuentra con las pruebas A, B y C que permiten acreditar los hechos 1, 2 y 3. A su vez, los hechos 1, 2 y 3 permiten acreditar el hecho 4. La hipótesis de cargo que critico asume ese razonamiento en virtud del cual 1, 2 y 3 pueden tener por probado 4. En consecuencia, considera que A, B y C son pruebas de 4. Pero el déficit lógico-jurídico, leerlo esto es difícil. Acá hay un cuadro explicativo que esto lo voy a tener que meter porque no tiene sentido leerlo sin mostrar el cuadro. Bueno. Vamos a tener a punto y dice... Pero además, porque respecto a los rumores, dicho presunciones que dan cuenta de la Comisión Genérica de Delitos es imposible defenderse. La garantía de la defensa exige que se lleve a cabo una imputación concreta, que el imputado pueda confrontar una imputación como la formulada en el ejemplo citado no puede ser confrontada dentro de los cánones constitucionales. Si yo no tengo un hecho determinado de cuál defenderme, difícil puede ser el marco de asesoramiento de defensa. Perdón que me acelero, que estoy viendo la hora y me pongo nervioso. Ya vamos a terminar, vamos a adelantar un poco. Ello es así porque en el caso de la prueba de rumores, se produce una inversión de la carga de prueba, frente a la cual el imputado es el que tiene que probar la inexistencia del hecho que se rumorea.
En realidad los rumores no tienen por qué llegar a la acusación, pero llegan los rumores a la acusación. Y ni hablar cuando toman relevancia, ¿no? Pública, lo que sea. La sentencia citada previamente es un ejemplo de la utilización de este tipo de argumentación, y la cita de algunos de sus fundamentos lo demuestra con claridad. Dice la sentencia: se ha comprobado la existencia de una serie de actividades comunes a los encausados, desarrolladas bajo un mismo modus operandi. A modo, tengo un ejemplo buenísimo para poner en si llevamos tiempo lo hacemos, pero a ver. A modo de ejemplo, podrá mencionarse que los habitantes de la Villa 20 han declarado en reiteradas oportunidades que los hermanos J, junto con Y, se dedicaban a la venta de estupefacientes, amenazaban a los vecinos y en algunos casos se encontraban vinculados a las muertes de algunos residentes de la villa. Párrafo aparte merece hacer alusión a los sendos allanamientos ordenados en distintos sectores de la villa X, pues más allá de su resultado, la prueba reseñada permite presumir que la venta de sustancias tóxicas era una de las actividades ilícitas realizadas por los imputados. Otros delitos comprobados, al menos como integrantes de esa indeterminación delictiva, han sido las amenazas, usurpaciones, portación de arma de fuego. La afirmación de que se han comprobado la existencia de delitos tales como la venta de estupefacientes, amenazas, usurpaciones, portación de armas u homicidios se lleva a cabo en la sentencia sin que existan condenas por tales delitos y ciertos casos mediante sobrecimiento o archivos. ¿Se entiende a dónde vamos? Vamos, Eli. Acá sí entra, acá sí. Uy, a ver. Okay. Ahí está. Me saltó un cartelito que actualicé está. Sigamos. El último párrafo citado es prácticamente una confesión del vicio que expongo. Allí se despunta uno de los argumentos implícitos de la sentencia que parecía considerar que existen dos modos de probar el delito. Uno sería la certeza para condenar a alguien por el delito y otro sería la indeterminación a los efectos de ponderar a alguien por otro delito. Pero a partir de la sentencia anterior, por el que ese alguien no puede ser condenado por ausencia de certeza, esto es un despropósito jurídico. Hablamos, Eli, ¿sabe qué? De la asociación ilícita del 210, no del 210 agravado, pero está buenísimo. Cuando se habla de indeterminación delictiva, pareciera que se hace referencia a la indeterminación que caracteriza el acuerdo constitutivo de la asociación ilícita. Pero resulta que esa indeterminación como elemento, esto está buenísimo que dice. Vamos a hablar más despacito, vamos a analizarlo de esto, escuchá. Cuando se habla de indeterminación delictiva, claro, porque esa indeterminación delictiva propia del 210 no puede ser suplida para poder embolsar y condenar distintos hechos a personas que no tienen un acuerdo delictivo. Por eso lo que pasa muchas veces es imputación. Los jueces agarran y estos imputados, quizás en un delito común, agarran, no sé, a uno que estafaba cajeros con clonación de tarjetas de crédito o de débito. Y a su vez imputan a uno que se encargaba de fabricar o de conseguir de afuera los dispositivos para usar esa tarjeta de crédito. Y a su vez se investigan a otros y otros hechos independientes vendían mercadería robada con gente que compraba con tarjeta de crédito. Entonces tenés que todo funcionaba un mecanismo. Pero si ese mecanismo no hay un acuerdo previo, no hay una situación de acuerdo entre ellos, y son ellos independientes, autónomos, sin que haya un vínculo entre las partes, no puedes encubrir una asociación ilícita para poder argumentar que son delitos indeterminados y de común acuerdo, si no está probado esa conexión entre los agentes y los sospechados. Porque bajo esa manta de que se fundamenta la jurisdicción, el juez de instrucción o el fiscal en acusatorio, se pueden esconder muchas arbitrariedades. Sigamos leyendo. Cuando se habla de indeterminación delictiva, pareciera que se hace referencia a la indeterminación que caracteriza el acuerdo constitutivo de la acción ilícita, pero resulta que esa indeterminación, como el elemento del tipo, es algo que debe existir ex ante, esto es ab initio, al momento de la constitución de la banda. Pero ex post, esto es luego de que los delitos se habrían cometido, no existe interminación posible. O se cometieron o no se cometieron. Tal cual.
Página 184, Eli, agendala. Si luego de un proceso llevado a cabo en legal forma se obtiene certeza sobre la existencia de un hecho delictivo, se podrá establecer jurídicamente y mediante una sentencia condenatoria que ese hecho existió. Ese hecho existió solamente cuando hay una verdad procesal. Si el hecho no existió y es una afirmación, no hay verdad procesal. Por lo tanto, no hay delito. No hay delito, por lo menos, de la asociación ilícita, ¿no? Y si no hay certeza, se debe concluir que estos delitos no se cometieron. Últimos 2 parrafitos y cortamos por hoy. Eli, queda el escrito que hablamos hoy, para hacer la tarde a la noche, yo me voy a jugar la pelota y después cuando vuelvo lo hacemos. Okis. Últimos 2 párrafos, atención por favor. Ex post juicio, ex post significa ¿qué es jugadora? No, yo te hablo de otro, después seguimos, dale. Ex post juicio, después del juicio, solo existen esas 2 posibilidades. No hay una tercera forma de concebir formalmente en una sentencia penal la existencia de un hecho. O existió o no existió. Pero no puede no existir a un efecto. Esto es a los fines de no dictarse una condena por ese delito, existir otro efecto. Esto es para dictar una condena por un delito diferente. El criterio que subyace en el argumento criticado es que no se necesita certeza para probar. Qué espectacular esto, de último párrafo. El criterio que subyace en el argumento criticado es que no se necesita certeza. A ver, para decir que Pedro robó, o que Pedro abusó, o que Pedro se resistió a la autoridad, hay que tener una certeza positiva. ¿Sí? No tener lugar a duda, no tener lugar a la hipótesis contraria, para poder tener una sana crítica de poder condenar, ya habiendo superado todas las instancias anteriores de sospecha, ¿no? Entonces, una forma de violentar eso, sí, porque los 10 tardes tiene que pasa esto no se va a leer después, cuando yo hablo de la lectura, en el YouTube no se va a ver, entonces no va a entender, pero entonces no puedo encuadrar bajo el 210 la indeterminación de hechos para poder condenar en un conjunto. Y este fundamento vamos a usarlo en ese caso, como que ir a juicio ahí. Entonces, es como si, por existir sospechas sobre la existencia de varios delitos, aunque cada uno de ellos no pueda ser probado independientemente, puede tenerse por probados que existió una acción delictiva para cometerlos. Y aquí vemos nuevamente el salto lógico al que hacíamos referencia al comienzo. Cada hecho por separado no se puede tener por probado, pero todos juntos y como una determinación sí puede tenerse por probados a pesar de la falta de certeza sobre cada uno de ellos. Chapó. Ha terminado la lectura del día de hoy. Próxima lectura, vamos con el capítulo 5, que es cuestionamiento de la relevancia penal. La relevancia penal. Bueno, hemos terminado por hoy, gente. Vamos a cortar la lectura. Ahí voy a subir, Mati, voy a subir la lectura anterior que había quedado sin subirla en YouTube. Me di cuenta hoy cuando fui a hacer vivo en TikTok. Y después, si puedo, subo esta antes de irme. Si me juego con la hora. Adiós, hasta la próxima.